Aquel martes de abril comenzó como cualquier otro día en mi rutinaria vida en Valencia. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando mi despertador sonó con su típica melodía irritante. Me desperecé lentamente, sintiendo el peso de otra jornada laboral sobre mis hombros. Con movimientos automáticos, me levanté de la cama y me dirigí a la cocina para preparar mi desayuno habitual, una tostada y un café. Mientras untaba mantequilla en el pan ligeramente quemado, mi mente divagaba sobre las tareas pendientes en la oficina. Trabajaba como contable en una pequeña empresa de importación, un empleo que pagaba las facturas pero que estaba lejos de ser mi pasión. Suspiré, pensando en cómo había llegado a este punto de mi vida, atrapada en una rutina que parecía no tener fin. Mordisqueando distraídamente la tostada, que ya se había enfriado, tomé un sorbo de mi café. Hice una mueca al notar que también se había enfriado. Genial, murmuré para mí misma, otro día perfecto en la vida de Ana Martínez. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con una notificación. Lo miré sin mucho interés, esperando ver el típico mensaje de mi jefe pidiendo que llegara temprano para terminar unos informes. Pero lo que vi me dejó paralizada. Era un correo de la Lotería Nacional. Mi corazón dio un vuelco mientras leía el asunto. Resultado del sorteo, notificación importante. Con dedos temblorosos, abrí el mensaje, conteniendo la respiración sin darme cuenta. Estimada Ana Martínez, nos complace informarle que su boleto, con el número 23456, ha sido premiado con el gordo de la Lotería Nacional. El monto del premio asciende a la suma de 93 millones de euros. Por favor, póngase en contacto con nuestras oficinas para iniciar el proceso de cobro del premio. Felicitaciones, Lotería Nacional de España. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Releí el mensaje una y otra vez, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿93 millones de euros? Yo. Imposible. Debía ser un error, o peor aún, algún tipo de estafa elaborada. Con manos temblorosas, busqué en mi bolso el boleto que había comprado la noche anterior. Había sido un impulso tonto, realmente. Pasaba por el estanco de la esquina después de un día particularmente frustrante en el trabajo, y decidí probar suerte. Total, pensé en ese momento, peor no puedo estar. Encontré el boleto arrugado en el fondo de mi bolso. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, comparé los números. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Coincidían. Perfectamente. Dios mío, susurré, dejándome caer en la silla más cercana. Es real. Es real. La realidad de la situación comenzó a golpearme como olas. Ya no tendría que preocuparme por llegar a fin de mes. Podría dejar mi trabajo. Viajar. Comprar una casa. Ayudar a mi familia. Las posibilidades eran infinitas. Pero con la euforia inicial, llegó también una oleada de ansiedad. ¿Cómo manejaría todo esto? ¿Cómo afectaría a mi vida, a mis relaciones? ¿Y David? Oh, Dios. David. Mi marido y yo llevábamos casados 5 años, pero últimamente las cosas no iban bien. David era un soñador, siempre con grandes planes pero poca acción. Llevaba años hablando de abrir su propio bar, pero nunca pasaba de la etapa de planificación. Mientras tanto, yo cargaba con la responsabilidad de mantener nuestras finanzas a flote. ¿Cómo reaccionaría ante esta noticia? Conociendo su relación complicada con el dinero, temía su reacción. ¿Se alegraría por mí, por nosotros? ¿O vería esto como la solución a todos sus problemas incumplidos? Miré el reloj y me di cuenta de que llevaba casi 1 hora sentada, perdida en mis pensamientos. Debería estar camino al trabajo, pero la idea de ir a la oficina como si nada hubiera pasado me parecía absurda. Con manos temblorosas, llamé a mi jefe. Le dije que me sentía mal y que no podría ir a trabajar. Él, sorprendentemente comprensivo, me dijo que me tomara el día libre y que me cuidara. Si supiera. Pasé el resto de la mañana encerrada en mi habitación, alternando entre momentos de euforia incontrolable y ataques de pánico. Googleé «¿Qué hacer cuando ganas la lotería?» y me sumergí en un mar de consejos, la mayoría contradictorios. Mantén el secreto,
decían algunos artículos. Cuéntaselo a tus seres queridos de inmediato, aconsejaban otros. Contrata a un abogado, contrata a un asesor financiero, no gastes nada por al menos 6 meses. La información era abrumadora. Cerca del mediodía, decidí que necesitaba aire fresco. Me puse una gorra y unas gafas de sol, como si de repente todo el mundo pudiera reconocerme como la nueva millonaria de Valencia, y salí a caminar. Las calles de mi barrio, tan familiares, parecían diferentes ahora. Pasé por la panadería donde compraba el pan cada mañana, por el parque donde solía correr los fines de semana, por la escuela donde di mis primeros pasos. Todo seguía igual, pero yo había cambiado fundamentalmente en cuestión de horas. Me senté en un banco del parque, observando a la gente pasar. Familias con niños, ancianos paseando a sus perros, jóvenes en bicicleta. Todos viviendo sus vidas normales, ajenos al torbellino que se desarrollaba en mi interior. Fue entonces cuando tomé una decisión. No podía, no quería, esconder esto de David. A pesar de nuestros problemas, éramos un equipo. O al menos, eso quería creer. Merecía saberlo, y yo necesitaba compartir este peso con alguien antes de que me aplastara. Regresé a casa con una determinación renovada. Pasé el resto de la tarde limpiando obsesivamente el apartamento, una actividad que siempre me ayudaba a calmar los nervios. Para cuando escuché las llaves de David en la puerta, cerca de las 7 de la tarde, la casa brillaba y olía a limón. «Ana», llamó desde la entrada. «¿Estás en casa?» Respiré hondo. Este era el momento. «En la cocina, cariño», respondí, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. David entró, su rostro mostrando una mezcla de confusión y preocupación. «Tu jefe me llamó», dijo, acercándose. «Dijo que estabas enferma». «¿Estás bien?» Lo miré, tratando de ver al hombre del que me enamoré años atrás. A pesar de nuestros problemas recientes, todavía podía ver destellos de ese David, cariñoso, preocupado, con esos ojos marrones que parecían poder leer mi alma. «Siéntate», le dije, señalando una silla. «Tenemos que hablar». Su rostro se tensó inmediatamente. En nuestra relación, «tenemos que hablar» rara vez precedía a buenas noticias. Se sentó lentamente, como preparándose para lo peor. «David», comencé, mi voz temblando ligeramente. «Hoy pasó algo. Algo grande». Tomé su mano, sintiendo su calidez, buscando fuerza en ese contacto familiar. Y entonces, con un suspiro, lo solté, gané la lotería. El silencio que siguió fue ensordecedor. David me miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Qué?», logró decir finalmente. «Gané la lotería», repetí, mi voz ganando fuerza. «El gordo. 93 millones de euros». David parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar la información. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. ¿Es en serio?» «Ana, si esto es una broma». «No es una broma», dije, sacando mi teléfono para mostrarle el correo. «Mira». Sus ojos recorrieron la pantalla, ensanchándose con cada línea que leía. Cuando terminó, me miró, y por un momento vi en sus ojos al David del que me enamoré, lleno de asombro, de posibilidades, de sueños. «Ana», susurró, apretando mi mano. Esto es increíble. Somos ricos». Y entonces, como si una presa se hubiera roto, comenzó a hablar rápidamente, sus palabras tropezando unas con otras en su prisa por salir. «Podemos hacer tantas cosas. Podemos viajar, comprar una casa más grande. Oh, y mi bar. Finalmente puedo abrir mi bar. Será el mejor bar de toda Valencia, no, de toda España». Y, mientras lo escuchaba hablar, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi estómago. Su entusiasmo era comprensible, pero había algo en la forma en que hablaba, en cómo asumía que el dinero era nuestro, para gastar como él quisiera, que me preocupaba. «David», interrumpí suavemente. «Creo que necesitamos pensar en esto con calma. Es mucho dinero, y tenemos que ser responsables.
Se detuvo a mitad de una frase sobre cómo decoraría el bar de sus sueños, mirándome con una mezcla de confusión y ligera molestia. ¿Qué quieres decir? Ana, esto es lo que hemos estado esperando. Podemos hacer todo lo que siempre hemos soñado. Respiré hondo, preparándome para lo que sabía que sería una conversación difícil. Lo sé, cariño. Y haremos muchas cosas maravillosas. Pero también tenemos que pensar en el futuro. En ahorrar, en invertir sabiamente. La expresión de David cambió sutilmente. La euforia inicial dio paso a algo más, calculador. Por supuesto, dijo lentamente. Tienes razón. Tenemos que ser inteligentes con esto. Pero había algo en su tono que me decía que esta conversación estaba lejos de terminar. Mientras preparábamos la cena esa noche, en un silencio cargado de pensamientos no expresados, no pude evitar preguntarme, ¿había tomado la decisión correcta al contarle? ¿Cómo cambiaría esto nuestra relación, nuestras vidas? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, mi vida nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron a la noticia de la lotería fueron un torbellino de emociones y actividad. David y yo pasamos horas discutiendo nuestros planes, sueños y preocupaciones. Al principio, todo parecía maravilloso. Nos imaginábamos viajando por el mundo, comprando una casa en la playa, ayudando a nuestras familias. Pero poco a poco, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de David. Una tarde, mientras disfrutábamos de un café en nuestra terraza con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias, David mencionó casualmente, estaba pensando, cariño. ¿Por qué no invertimos una buena parte del dinero en mi bar? Podríamos conseguir el local perfecto en el barrio del Carmen. Imagínate, sería el lugar de moda en toda Valencia. Sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que mencionaba el bar desde que ganamos la lotería, pero ahora sonaba más como una demanda que como un sueño compartido. David, comencé con cautela, sabes que apoyo tu sueño, pero creo que deberíamos ser prudentes. Quizás podríamos empezar con algo más pequeño y ver cómo va. Su rostro se ensombreció. ¿Más pequeño? Ana, tenemos 93 millones de euros. ¿Por qué conformarnos con algo pequeño? Porque no sabemos cómo irá el negocio, respondí, tratando de mantener la calma. Además, tenemos que pensar en nuestro futuro, en posibles hijos, en ayudar a nuestras familias. David se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo de la terraza. ¿Sabes qué? Olvídalo. Está claro que no confías en mí ni en mis capacidades. Lo vi alejarse hacia el interior del apartamento, dejándome sola con mi café y mis pensamientos. Suspiré profundamente, mirando hacia el impresionante edificio del Oceanográfico. Cómo algo que debería habernos unido estaba creando una brecha entre nosotros. Los días siguientes fueron tensos. David alternaba entre momentos de entusiasmo desbordante, haciendo planes grandiosos, y periodos de silencio resentido cuando yo sugería precaución. Una noche, mientras cenábamos paella en nuestro restaurante favorito cerca del Mercado Central, decidí abordar el tema directamente. David, dije, poniendo mi tenedor a un lado, necesitamos hablar sobre el dinero y nuestros planes. Él me miró, una mezcla de esperanza y recelo en sus ojos. ¿Qué pasa? Respiré hondo. He estado pensando mucho en esto. Creo que deberíamos buscar asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión importante. Un abogado, un asesor financiero. David soltó un bufido. ¿Para qué? ¿Para qué unos extraños nos digan cómo gastar nuestro dinero? No, para que nos ayuden a manejarlo de manera inteligente, respondí, tratando de mantener la calma. David, esto es más dinero del que jamás hemos manejado. Necesitamos ayuda. Lo que necesitamos es confiar en nosotros mismos, dijo, su voz elevándose ligeramente. Algunas personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarnos. Ana, ¿no lo ves? Esta es nuestra oportunidad de hacer realidad todos nuestros sueños. Mi bar, tú, bueno, lo que sea que quieras hacer. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Lo que sea que quiera hacer. David, ¿has pensado siquiera en lo que yo quiero?
Se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendido por mi pregunta. Bueno, supuse que querrías dejar tu trabajo, tal vez viajar. Sí, quiero viajar, dije. Pero también quiero asegurar nuestro futuro. Quiero ayudar a mi familia, quiero donar a causas importantes. Y sí, quiero apoyar tus sueños, pero no a costa de nuestra seguridad financiera. David me miró fijamente, como si me viera por primera vez. ¿Nuestra seguridad financiera? Ana, tenemos 93 millones de euros. ¿Cómo podríamos no estar seguros? Porque el dinero se acaba, David, respondí, sintiendo como la frustración crecía en mi interior. Mira cuántas historias hay de ganadores de lotería que lo pierden todo en pocos años. No quiero que eso nos pase a nosotros. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Caminamos de regreso a casa bajo el cálido cielo nocturno de Valencia, el aire lleno de los aromas de azahar y mar, pero la tensión entre nosotros era palpable. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, escuchando la respiración de David a mi lado, tomé una decisión. A la mañana siguiente, llamé a un abogado recomendado por una amiga. El abogado, un hombre llamado Javier Montero, me recibió en su despacho en el centro de la ciudad. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura fina y una sonrisa amable. Después de explicarle mi situación, me miró seriamente. Ana, dijo, has hecho bien en buscar asesoramiento. Ganar una suma tan grande de dinero puede ser abrumador y, desafortunadamente, a menudo causa problemas en las relaciones. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué me recomienda? Primero, dijo, necesitamos asegurar el dinero. Sugiero que lo transfiramos a una cuenta especial a tu nombre. Luego, podemos establecer un fideicomiso que proteja tus intereses y los de tu familia. ¿Y qué pasa con David?, pregunté, sintiendo una punzada de culpa. Javier me miró con comprensión. Ana, entiendo que quieras compartir esto con tu marido. Pero legalmente, este dinero es tuyo. Ganaste la lotería con un billete que compraste tú. Mi consejo es que protejas tus intereses primero. Podemos discutir cómo incluir a David más adelante, una vez que tengamos todo asegurado. Salí de la oficina de Javier con una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, me sentía más segura sabiendo que tendría ayuda profesional para manejar el dinero. Por otro lado, sabía que David no estaría contento con esta decisión. Esa noche, decidí enfrentar la situación de frente. Preparé la cena favorita de David, paella de mariscos, y abrí una botella de vino tinto de La Rioja que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Cuando David llegó a casa, lo recibí con un beso. Tenemos que hablar, le dije suavemente. Su rostro se tensó inmediatamente. ¿Sobre qué? Lo guié hasta la mesa del comedor, donde la cena esperaba. Sobre el dinero, dije mientras nos sentábamos. David, hoy fui a ver a un abogado. Vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la ira en cuestión de segundos. ¿Qué? ¿Por qué harías eso sin consultarme? Respiré hondo, preparándome para lo que sabía que sería una conversación difícil. Porque necesitábamos asesoramiento profesional, y tú no parecías estar de acuerdo con eso. David, el abogado me aconsejó que transfiriera el dinero a una cuenta especial a mi nombre. David se levantó de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. ¿A tu nombre? Ana, ¿qué estás diciendo? Ese dinero es de los dos. David, por favor, escúchame, supliqué. Legalmente, el dinero es mío. Yo compré el billete. Pero eso no significa que no quiera compartirlo contigo. Solo quiero asegurarme de que lo manejamos de manera responsable. ¿Responsable?, gritó. ¿Crees que yo no sería responsable con el dinero? ¿Es eso lo que piensas de mí? No, no es eso, dije, tratando de mantener la calma. Solo quiero que tengamos un plan, que pensemos en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, exclamó David, riendo amargamente. Parece que tienes muy claro cómo quieres que sea ese futuro, ¿no? Uno donde tú controlas todo y yo no tengo voz ni voto. Sus palabras me dolieron profundamente. David, por favor.
No es así. Quiero que tomemos decisiones juntos, pero de manera informada y cuidadosa. Pero David ya no escuchaba. Agarró sus llaves y se dirigió a la puerta. Necesito aire, murmuró, y salió del apartamento, dejándome sola con la cena intacta y un corazón pesado. Esa noche, mientras limpiaba los platos que no habíamos tocado, me pregunté si había hecho lo correcto. ¿Estaba protegiendo nuestro futuro o destruyendo nuestro presente? La línea entre prudencia y desconfianza parecía cada vez más borrosa. David no regresó hasta bien entrada la madrugada. Lo escuché entrar tambaleándose, claramente habiendo bebido más de la cuenta. No dijo nada cuando se metió en la cama, dándome la espalda. A la mañana siguiente, el silencio en nuestro apartamento era ensordecedor. David se fue temprano al trabajo sin apenas dirigirme la palabra. Me quedé sola, mirando por la ventana hacia las calles de Valencia que comenzaban a cobrar vida, preguntándome cómo algo que debería haber sido una bendición se había convertido en una fuente de tanto conflicto. Sabía que teníamos un largo camino por delante para resolver esto. Pero también sabía que tenía que mantenerme firme en mi decisión de manejar el dinero de manera responsable. Solo esperaba que nuestra relación pudiera sobrevivir a esta prueba inesperada. Los días siguientes a nuestra discusión sobre el dinero fueron como caminar sobre cristales rotos. David y yo nos movíamos por nuestro apartamento como dos extraños, intercambiando apenas las palabras necesarias. El silencio era pesado, cargado de reproches no expresados y sueños en conflicto. Una mañana, mientras desayunaba sola en la cocina, David había empezado a salir temprano para evitarme. Sonó el timbre. Extrañada, me acerqué a la puerta. Al abrirla, me encontré cara a cara con Cristina, la madre de David. «Buenos días, Ana», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Puedo pasar?» Cristina nunca había sido una mujer fácil. Desde el día en que conocí a David, ella se había asegurado de hacerme sentir que nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. Siempre criticaba sutilmente mi forma de vestir, de cocinar, incluso mi trabajo. «¿Contadora?» «Qué interesante», solía decir con un tono que dejaba claro que no lo encontraba interesante en absoluto. «Claro, pasa», respondí, tratando de ocultar mi sorpresa y mi recelo. Cristina nunca nos visitaba sin avisar. La guié hasta la sala de estar, ofreciéndole un café que aceptó con un gesto de cabeza. Mientras preparaba las tazas en la cocina, mi mente daba vueltas. ¿Qué hacía aquí? ¿David le habría contado sobre el premio de la lotería? Cuando regresé con el café, Cristina estaba sentada en el sofá, su postura rígida y sus ojos escudriñando la habitación como si buscara fallos. Entonces, Ana, comenzó, tomando un sorbo de su café. David me ha contado las buenas noticias. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Así que lo sabía. Ah, sí, logré decir, tratando de mantener un tono neutral. Sí, sobre la lotería. Qué suerte tan increíble, continuó, su voz dulce pero con un trasfondo afilado. Debe ser emocionante tener tantas posibilidades. Asentí, sin saber qué decir. El silencio se extendió entre nosotras, incómodo y tenso. David también me contó sobre vuestros desacuerdos, añadió finalmente Cristina, dejando su taza sobre la mesa con un golpe seco. Cristina, comencé, pero ella me interrumpió con un gesto de su mano. Ana, querida, sé que las relaciones pueden ser complicadas. Especialmente cuando hay dinero de por medio, dijo, su voz cargada de falsa preocupación. Pero David es un buen hombre. Tiene grandes sueños, ¿sabes? Siempre ha querido tener su propio negocio. Respiré hondo, preparándome para lo que venía. Lo sé, Cristina. Y apoyo los sueños de David. Pero también creo que debemos ser cuidadosos ¿cuidadosos? Me cortó, su tono volviéndose más duro. Ana, tienes la oportunidad de hacer realidad los sueños de mi hijo. ¿No crees que se lo merece? Después de todo lo que ha hecho por ti. Sentí como la ira comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Todo lo que ha hecho por mí? Cristina, he trabajado duro toda mi vida. He apoyado a David en todo. Y ahora que tienes la oportunidad de realmente apoyarlo,
De darle lo que siempre ha querido, ¿dudas?, replicó, su voz subiendo de volumen. Tal vez tenía razón sobre ti desde el principio. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Toda la frustración y el resentimiento que había estado conteniendo durante años amenazaban con desbordarse. Pero me contuve, respirando profundamente. Cristina, dije, luchando por mantener la calma, aprecio tu preocupación por David. Pero esto es entre él y yo. Estamos tratando de tomar decisiones responsables sobre nuestro futuro. Ella se levantó bruscamente, su rostro una máscara de indignación. ¿Responsables? Lo que eres es egoísta, Ana. Siempre lo has sido. David merece a alguien que realmente lo apoye, que crea en él. Con esas palabras, se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Piensa bien en lo que estás haciendo, Ana. No querrás perder a David por tu avaricia. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejándome aturdida y temblorosa en medio de la sala. Las palabras de Cristina resonaban en mi cabeza mientras limpiaba mecánicamente las tazas de café. ¿Era realmente egoísta por querer proteger nuestro futuro? ¿Estaba siendo demasiado cautelosa? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y dudas. David seguía distante, pero ahora notaba un cambio en su actitud. Ya no era solo frialdad lo que percibía, sino una especie de determinación calculada. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos que Javier, mi abogado, me había enviado, David entró en el apartamento. Para mi sorpresa, traía un ramo de flores. Ana, dijo, su voz suave. ¿Podemos hablar? Asentí, confundida por este repentino cambio. Nos sentamos en el sofá, el ramo de flores entre nosotros como una ofrenda de paz. He estado pensando mucho, comenzó David, sus ojos fijos en los míos. Y creo que tienes razón. Hemos sido impulsivos con todo esto del dinero. Sentí como un peso se levantaba de mis hombros. Oh, David, me alegra tanto oír eso. Yo también he estado pensando y, déjame terminar, me interrumpió gentilmente. Creo que necesitamos un plan. Un plan que nos beneficie a ambos. Algo en su tono me hizo dudar, pero asentí para que continuara. He estado investigando, prosiguió. Y creo que tengo la solución perfecta. Hay una oportunidad de inversión increíble. Un complejo turístico en la costa. Con una parte del dinero de la lotería, podríamos ser socios mayoritarios. Mi corazón se hundió. Esto no era lo que esperaba. David, no sé. Eso suena como una inversión muy arriesgada. Su rostro se ensombreció por un momento, pero rápidamente recuperó su sonrisa. Ana, piénsalo. Es una inversión segura. El turismo siempre está en auge en la costa. Además, tendríamos ingresos constantes. No estaríamos gastando el dinero, lo estaríamos haciendo crecer. Quería creerle. Quería que esto fuera la solución a todos nuestros problemas. Pero algo no encajaba. ¿De dónde sacaste esta información?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral. David pareció dudar por un momento. Bueno, tengo un amigo que está en el negocio inmobiliario. Él me habló de esta oportunidad. ¿Un amigo?, insistí. ¿Quién? Es el hijo de mi madre, admitió finalmente. Pero Ana, eso no importa. Lo importante es la oportunidad. Y ahí estaba. La alianza inesperada. Cristina y David, trabajando juntos para convencerme. Sentí como la decepción y la ira se mezclaban en mi interior. David, dije, luchando por mantener la calma, aprecio que hayas pensado en esto. Pero no podemos tomar una decisión así sin consultar a profesionales. Además, ya te dije que quiero ser cautelosa con el dinero. Su rostro cambió, la máscara de comprensión cayendo para revelar frustración y enojo. ¿Cautelosa? Ana, ¿cuándo vas a confiar en mí? Esta es nuestra oportunidad de tener todo lo que siempre hemos soñado. Pero David, ¿y si no funciona? ¿Y si perdemos todo?, argumenté. No lo perderemos, exclamó, levantándose.
¿Por qué no puedes ver lo increíble que es esto? Es como si no quisieras que tuviera éxito. Sus palabras me dolieron profundamente. Sabes que eso no es cierto. Solo quiero que estemos seguros. ¿Seguros?, se burló. Lo que quieres es controlarlo todo. Siempre has sido así, Ana. Controladora, desconfiada. Mi madre tenía razón sobre ti. Y ahí estaba. La confirmación de mis sospechas. David y Cristina, unidos en su desaprobación hacia mí, en su deseo de acceder al dinero. Tu madre, dije, mi voz temblando de ira contenida. Por supuesto que tu madre está detrás de esto. Siempre metiéndose en nuestras vidas, siempre manipulándote. David me miró como si me viera por primera vez. No metas a mi madre en esto. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. No, David, repliqué, sintiendo como años de frustración salían a la superficie. Ella quiere lo mejor para ti. Siempre ha sido así. Yo nunca he sido suficientemente buena para su precioso hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos, dos personas que se amaban pero que de repente parecían extraños. Creo que necesito algo de aire, dijo finalmente David, dirigiéndose a la puerta. David, espera, llamé, pero ya era tarde. La puerta se cerró tras él, dejándome sola con mis pensamientos y un ramo de flores que ahora parecía una burla cruel. Esa noche, mientras yacía despierta en nuestra cama vacía, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Por un lado, estaba el hombre que amaba, con quien había compartido años de mi vida. Por otro, estaba mi instinto, mi deseo de proteger nuestro futuro y de no cometer errores que pudieran costarnos todo. Pensé en Cristina, en cómo siempre había encontrado formas de entrometerse en nuestra relación. Y ahora, con el dinero de la lotería en juego, parecía haber encontrado la manera perfecta de crear una brecha entre nosotros. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana, tomé una decisión. No podía ceder. No podía permitir que la manipulación y la presión me llevaran a tomar decisiones que sabía que eran erróneas. Amaba a David, pero también tenía que ser fiel a mí misma. Con esa resolución, me levanté y me preparé para enfrentar un nuevo día, sabiendo que las batallas que me esperaban serían difíciles, pero necesarias. Las semanas que siguieron a la discusión con David y la visita de Cristina fueron un torbellino de emociones encontradas. Valencia, con su cielo eternamente azul y sus calles bulliciosas, parecía ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Caminaba por la Alameda, mi lugar favorito para despejarme, sintiendo el contraste entre la alegría de los turistas y la pesadez de mi corazón. David y yo apenas hablábamos. Él pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, supuestamente trabajando en nuevos proyectos que nunca llegaba a explicarme. Yo, por mi parte, me sumergí en largas conversaciones con Javier, mi abogado, asegurándome de que el dinero de la lotería estuviera protegido y bien invertido. Una tarde, mientras regresaba de una reunión con Javier, me encontré con María, mi vecina y amiga de toda la vida, en el ascensor de nuestro edificio. Ana, cariño, ¿cómo estás?, preguntó, su rostro mostrando genuina preocupación. Hace días que no te veo. Intenté sonreír, pero sé que no fue muy convincente. Estoy bien, María. Solo un poco cansada. María me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mi fachada. ¿Segura? Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad? Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar. María había sido mi confidente durante años, pero con todo lo del premio de la lotería, me había distanciado, temerosa de que la noticia se filtrara. Gracias, María, logré decir. La verdad es que las cosas con David no están bien. El ascensor llegó a nuestro piso y María me tomó del brazo. Ven, vamos a tomar un café y me cuentas. En la cocina de María, con el aroma del café recién hecho y el sonido familiar de la televisión de fondo, me derrumbé. Le conté todo, el premio de la lotería, los desacuerdos con David, la intervención de Cristina. María escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión y preocupación. Oh, Ana, dijo cuando terminé, tomando mi mano. Lo siento tanto. Debe ser muy difícil para ti. Asentí, secándome las lágrimas.
Lo es. A veces pienso que hubiera sido mejor no haber ganado nunca. María negó con la cabeza. No digas eso. El dinero no es el problema, cariño. El problema es cómo la gente reacciona ante él. Tú estás haciendo lo correcto al ser cautelosa. Sus palabras me reconfortaron, pero no aliviaron la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. No sabía cuán pronto se haría realidad ese presentimiento. Esa noche, me acosté temprano. David aún no había regresado y, honestamente, me sentía aliviada. El silencio de la casa era preferible a la tensión que se instalaba cada vez que estábamos juntos. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté sobresaltada en medio de la noche. Al principio, pensé que había sido un mal sueño, pero entonces lo olí, humo. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente mientras me levantaba de un salto. El apartamento estaba a oscuras, pero podía ver un resplandor naranja proveniente del patio trasero. Me asomé a la ventana y lo que vi me heló la sangre. David y Cristina estaban en el patio, rodeados de llamas. Sin pensar, corrí escaleras abajo, el pánico apoderándose de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había fuego? ¿Estaban bien? Cuando llegué al patio, la escena que encontré era surrealista. David y Cristina estaban de pie, cerca de un barril metálico del que salían llamas. Y alrededor de ellos, esparcidos por el suelo, había billetes. Cientos, miles de billetes. ¿Qué están haciendo?, logré decir entre jadeos. David se giró hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y locura. Ah, Ana. Qué bien que te unes a nosotros. Estamos teniendo una pequeña fiesta. Cristina soltó una risa que me puso los pelos de punta. Sí, querida. Una fiesta de purificación, podríamos decir. Miré alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Y entonces lo vi, entre los billetes esparcidos por el suelo, reconocí el diseño. Eran copias de los billetes de lotería que había mandado a imprimir como medida de seguridad. David, dije, mi voz temblando, eso no es el dinero real. Son solo copias. Su sonrisa se congeló por un momento, pero luego se amplió aún más. ¿Crees que no lo sabemos? Esto es un mensaje, Ana. Un mensaje para ti. Cristina se acercó, su rostro iluminado por las llamas de una manera que la hacía parecer casi demoníaca. Si no va a ser para construir la familia, entonces no será para nadie. Sentí como la ira reemplazaba al miedo. ¿Están locos? ¿Tienen idea de lo que están haciendo? Podrían quemar todo el edificio. David se encogió de hombros, lanzando otro puñado de billetes al fuego. No te preocupes, lo tenemos bajo control. Además, ¿qué importa? Es solo papel, ¿no? Como tú dijiste, no es el dinero real. Me quedé paralizada, observando cómo las llamas devoraban los billetes. Cada uno de ellos representaba una promesa, un sueño, una oportunidad. Y aquí estaban David y Cristina, quemándolos como si fueran basura. Esto es culpa tuya, ¿sabes?, dijo Cristina, su voz cargada de veneno. Si hubieras sido una buena esposa, si hubieras confiado en David, nada de esto habría sido necesario. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo se atrevía? Después de años de críticas, de menosprecio, ¿ahora tenía la audacia de culparme por esto? No, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Esto no es mi culpa. Esto es el resultado de su avaricia, de su incapacidad para pensar en el futuro. David se giró hacia mí, su rostro contorsionado por la ira. ¿Avaricia? ¿Nosotros somos los avariciosos? Tú eres la que se ha aferrado a ese dinero como si fuera tuyo y solo tuyo. Es mío, grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Yo compré ese billete. Yo gané ese premio. Y sí, quería compartirlo contigo, David. Pero no así. No para que lo despilfarraras en proyectos arriesgados o para que tu madre pudiera controlarnos. Cristina dio un paso hacia mí, sus ojos brillando peligrosamente. Cuida tus palabras, niña.
No tienes idea de con quién estás tratando. En ese momento, escuchamos sirenas a lo lejos. Alguien, probablemente algún vecino alarmado por el humo, había llamado a los bomberos. David y Cristina intercambiaron miradas de pánico. Claramente, no habían pensado en las consecuencias de su mensaje. Esto no ha terminado, gruñó David, comenzando a apagar el fuego con un extintor que habían tenido la previsión de traer. Cristina me lanzó una última mirada cargada de odio antes de ayudar a su hijo. Recuerda esto, Ana. Recuerda lo que tu egoísmo ha causado. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo trataban desesperadamente de borrar las evidencias de su locura. Las sirenas se acercaban cada vez más. Cuando los bomberos llegaron, encontraron una escena confusa, un patio trasero lleno de cenizas y billetes chamuscados, 2 personas cubiertas de hollín tratando de parecer inocentes, y yo, en pijama, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Las siguientes horas fueron un borrón de preguntas, explicaciones a medias y miradas de sospecha. David y Cristina inventaron una historia sobre una parrillada que se había salido de control, pero era evidente que nadie les creía completamente. Cuando finalmente se fueron todos, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. Me senté en un banco del patio, rodeada por los restos carbonizados de lo que debería haber sido nuestro futuro. David se acercó, su rostro una máscara de arrepentimiento que no me convencía. Ana, yo. Levanté una mano para detenerlo. No digas nada, David. No hay nada que puedas decir para arreglar esto. Se quedó allí, en silencio, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y entró en la casa. Mientras el cielo se teñía de rosa y naranja, anunciando un nuevo día, me di cuenta de que mi vida había cambiado irrevocablemente. El dinero de la lotería seguía seguro, protegido en cuentas que ni David ni Cristina podían tocar. Pero el costo emocional, la traición, el dolor, eso era algo que ninguna cantidad de dinero podría borrar. Me levanté lentamente, mis músculos protestando después de la tensión de la noche. Mientras caminaba hacia la casa, una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez, solo tal vez, esta locura había sido lo que necesitaba para ver las cosas con claridad. El futuro era incierto, pero de una cosa estaba segura, ya no permitiría que nadie, ni siquiera el hombre que una vez amé, me hiciera dudar de mí misma o de mis decisiones. Era hora de tomar las riendas de mi vida, con o sin David. La mañana después del incendio, Valencia amaneció como si nada hubiera pasado. El sol brillaba sobre las torres de Serranos, los vendedores del mercado central preparaban sus puestos, y los estudiantes se apresuraban hacia la universidad. Pero para mí, el mundo había cambiado irrevocablemente. Me senté en la cocina, una taza de café frío entre mis manos, mirando sin ver realmente el patio trasero chamuscado. Las cenizas de los billetes falsos aún estaban esparcidas por el suelo, un recordatorio cruel de la locura de la noche anterior. David entró en la cocina, con el rostro pálido y ojeroso. Se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí, evitando mi mirada. Ana, comenzó, su voz ronca. Lo odié anoche. Levanté una mano para detenerlo. No, David. No quiero oír excusas. Él asintió, apretando los labios. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y opresivo. Finalmente, respiré hondo y lo miré directamente a los ojos. Hay algo que necesitas saber. David levantó la vista, una mezcla de miedo y curiosidad en su mirada. El dinero que quemaron anoche, continué, mi voz sorprendentemente firme, no era el verdadero premio. Eran copias que mandé a imprimir como medida de seguridad. Vi cómo sus ojos se agrandaban, pasando de la confusión al shock y luego a la ira en cuestión de segundos. ¿Qué? Logró decir finalmente. ¿Nos engañaste? Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿Engañarlos? David, ustedes intentaron quemar lo que creían que era nuestro futuro. ¿Y te atreves a acusarme de engaño? Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de baldosas. Teníamos derecho a saber. Es nuestro dinero. No, David, dije, manteniéndome calmada. Es mi dinero. Yo compré el billete. Yo gané el premio.
Y tomé precauciones para protegerlo, precisamente por esto. David comenzó a pasearse por la cocina, pasándose las manos por el pelo con frustración. No puedo creerlo. Todo este tiempo. ¿Dónde está el dinero real? A salvo, respondí simplemente. En cuentas seguras, fuera de tu alcance y del de tu madre. Se detuvo en seco, mirándome como si me viera por primera vez. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿No confías en mí en absoluto? Sentí como la ira que había estado conteniendo finalmente se desbordaba. ¿Confiar en ti? David, anoche intentaste quemar lo que creías que era todo nuestro dinero. ¿Cómo esperas que confíe en ti después de eso? Se dejó caer de nuevo en la silla, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. Yo, no estaba pensando claramente. Mi madre dijo que era la única forma de hacerte entrar en razón. ¿Tu madre?, repetí, sintiendo como la amargura teñía mi voz. Siempre tu madre. David, ¿cuándo vas a darte cuenta de que ella no tiene nuestros mejores intereses en mente? Justo en ese momento, como si la hubiéramos invocado, el timbre sonó. David y yo nos miramos, sabiendo exactamente quién era. Me levanté para abrir la puerta, David siguiéndome de cerca. Como esperábamos, Cristina estaba allí, con una sonrisa falsa en su rostro. Buenos días, queridos, dijo, entrando sin esperar invitación. Espero que hayamos tenido tiempo de reflexionar sobre los eventos de anoche. La miré fijamente, sintiendo como la rabia bullía en mi interior. Esta mujer, que siempre me había menospreciado, que había manipulado a su propio hijo, que había intentado destruir nuestro futuro. Ya era suficiente. Cristina, dije, mi voz fría como el hielo, creo que es hora de que sepas la verdad. Ella me miró con desdén. ¿Qué verdad, querida? Que eres una esposa egoísta que no sabe apoyar a su marido. David intervino, su voz temblorosa. Mamá, espera. Hay algo que necesitas saber. Durante los siguientes minutos, le explicamos a Cristina sobre el dinero falso y las cuentas seguras. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al shock y luego a una ira fría y calculadora. Eres una. Comenzó, avanzando hacia mí con los puños apretados. David se interpuso entre nosotras. Mamá, basta. Esto se acabó. Cristina lo miró, incrédula. ¿Te pones de su lado? Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho? Repetí, incapaz de contenerme más. Cristina, lo único que has hecho es manipular a tu hijo y tratar de controlar nuestras vidas. ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo me has menospreciado todos estos años? ¿Cómo has intentado sabotear nuestra relación a cada paso? Ella se giró hacia mí, sus ojos brillando de furia. Tú nunca has sido lo suficientemente buena para mí, David. Siempre supe que eras una cazafortunas. Sentí como una risa incrédula escapaba de mis labios. ¿Cazafortunas? Cristina, he trabajado duro toda mi vida. Tenía mi propia carrera, mi propio dinero. El premio de la lotería fue pura suerte, pero incluso entonces, ¿quién fue la que quiso aferrarse a él? ¿Quién fue la que planeó quemar lo que creía que era todo nuestro futuro? David, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Mamá, Ana tiene razón. Hemos ido demasiado lejos. Lo que hicimos anoche fue una locura. Cristina lo miró como si la hubiera traicionado. ¿Cómo puedes decir eso? Todo lo que he hecho ha sido por tu bien. No, mamá, dijo David, su voz firme por primera vez en mucho tiempo. Lo has hecho por ti. Siempre ha sido por ti. Vi cómo el rostro de Cristina se desmoronaba, toda su fachada de control y superioridad cayendo en pedazos. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Creo que es hora de que te vayas, dije, señalando la puerta. Cristina nos miró a ambos, la incredulidad dando paso a una fría determinación. Esto no ha terminado, dijo, dirigiéndose a la puerta. Ya verán. Se arrepentirán de esto. Cuando la puerta se cerró tras ella, David y yo nos quedamos en silencio, el peso de todo lo ocurrido cayendo sobre nosotros.
Ana, dijo finalmente David, su voz quebrada. Lo siento tanto. No sé en qué estaba pensando. Lo miré, viendo al hombre del que me había enamorado hace tantos años, pero también viendo a alguien que me había traicionado profundamente. David, una disculpa no es suficiente. No después de esto. Asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? Suspiré, sintiendo el peso de la decisión que había estado formándose en mi mente desde anoche. Creo que necesitamos tiempos separados. Mucho tiempo. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi comprensión. Sabía, también como yo, que lo que había pasado no era algo que pudiéramos superar fácilmente, si es que podíamos superarlo en absoluto. ¿Te irás?, preguntó en voz baja. Asentí. Sí. Necesito espacio para pensar, para sanar. Y tú necesitas tiempo para decidir quién quieres ser, David. Sin la influencia de tu madre, sin la tentación del dinero. Necesitas encontrarte a ti mismo. Se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. Finalmente, asintió. Tienes razón. Como siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Empaqué mis cosas, hice arreglos para quedarme con mi hermana en Barcelona por un tiempo, y me reuní con Javier para asegurarme de que todo estuviera en orden con las cuentas y las inversiones. La mañana de mi partida, David me ayudó a cargar mis maletas en el taxi. Nos quedamos de pie en la acera, el incómodo silencio roto solo por el ruido del tráfico matutino. Ana, dijo finalmente David, su voz cargada de emoción. Sé que probablemente es demasiado tarde, pero quiero que sepas que te amo. Y que lamento profundamente todo lo que ha pasado. Lo miré, sintiendo una mezcla de dolor y ternura. Yo también te amo, David. Pero a veces el amor no es suficiente. Necesitamos tiempo, ambos. Asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Me acerqué y lo abracé, permitiéndome por un momento recordar todos los buenos momentos que habíamos compartido. Mientras el taxi se alejaba, vi a David en el espejo retrovisor, una figura solitaria en la acera. Sentí lágrimas en mis propias mejillas, pero también una sensación de liberación. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de mi vida. El dinero de la lotería, que había sido tanto una bendición como una maldición, ya no definiría mi destino. Era hora de un nuevo comienzo, de redescubrirme a mí misma. Mientras el taxi se dirigía hacia la estación de tren, miré por la ventana las familiares calles de Valencia. La ciudad que había sido mi hogar durante tantos años ahora se sentía diferente, como si la estuviera viendo con nuevos ojos. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Había heridas que sanar, confianza que reconstruir y decisiones difíciles que tomar. Pero también sabía que era fuerte, que había sobrevivido a la tormenta y había salido al otro lado más sabia y más resiliente. El tren a Barcelona esperaba en la estación, un símbolo de mi nuevo comienzo. Mientras subía, con mis maletas y mis esperanzas a cuestas, sentí una mezcla de nostalgia y anticipación. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo, con o sin el peso de los millones de la lotería. La verdad había sido revelada, no solo sobre el dinero, sino sobre mí misma y las personas que me rodeaban. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso hacia una vida más auténtica y plena. El tren se deslizaba suavemente por los campos de la costa mediterránea, dejando atrás Valencia y todos los recuerdos que esa ciudad contenía. Me acomodé en mi asiento, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente, reflejando el cambio que estaba ocurriendo en mi propia vida. Barcelona me recibió con su característica energía vibrante. Mi hermana Clara me esperaba en la estación de Sants, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. Nos abrazamos fuertemente, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. Bienvenida a casa, hermanita, dijo Clara, ayudándome con las maletas. O al menos, a tu nuevo hogar temporal. Los primeros días en Barcelona fueron un torbellino de emociones. Pasaba horas sentada en el balcón del apartamento de Clara en el Eixample, mirando la vida bulliciosa de la ciudad y reflexionando sobre todo lo que había ocurrido.
El peso de las decisiones que había tomado y las que aún tenía que tomar me abrumaba por momentos. Una tarde, mientras Clara y yo compartíamos una botella de vino y tapas en su pequeña terraza, finalmente me atreví a hablar de todo lo que había pasado. No puedo creer que David hiciera algo así, dijo Clara, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Siempre pensé que era un buen tipo. Suspiré, jugando con la copa en mis manos. Yo también lo creía. Supongo que el dinero saca lo peor de las personas. Clara me miró fijamente. Ana, no es solo el dinero. La forma en que su madre lo manipulaba, eso venía de mucho antes. Asentí, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Lo sé. Debí haberlo visto venir. Todas esas veces que Cristina interfería en nuestras decisiones, la forma en que David siempre cedía ante ella. Hey, dijo Clara, tomando mi mano. No te culpes. Hiciste lo que creías correcto en cada momento. Y al final, fuiste lo suficientemente fuerte para poner un límite. Sus palabras me reconfortaron, pero aún sentía una profunda tristeza. A veces pienso que todo habría sido más fácil si nunca hubiera ganado la lotería. Clara sonrió con tristeza. Tal vez. Pero entonces no habrías descubierto la verdad sobre David y Cristina. A veces necesitamos una crisis para ver las cosas como realmente son. Reflexioné sobre sus palabras mientras observaba el atardecer sobre los tejados de Barcelona. Tenía razón, por supuesto. El dinero no había creado los problemas en mi relación con David y su familia, simplemente los había expuesto. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco comencé a sentir que recuperaba el control de mi vida. Con la ayuda de Javier, mi abogado en Valencia, comencé a planificar cómo usar el dinero de la lotería de manera responsable. Una mañana, mientras desayunaba en una pequeña cafetería del Born, tuve una epifanía. Recordé todas las veces que había soñado con hacer algo significativo, algo que realmente pudiera cambiar la vida de las personas. Y ahora, tenía los medios para hacerlo realidad. Emocionada, llamé a Clara. Creo que sé lo que quiero hacer, le dije, apenas conteniendo mi entusiasmo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, curiosa. Quiero crear una fundación, respondí. Una fundación que ayude a mujeres emprendedoras a iniciar sus propios negocios. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego escuché a Clara reír. Ana, eso es perfecto. Es tan, tú. Y así, con renovada energía y propósito, comencé a trabajar en mi nuevo proyecto. Contraté a un equipo de expertos en derecho y finanzas, y juntos dimos forma a la Fundación Nuevos Comienzos. El proceso no fue fácil. Hubo obstáculos burocráticos, noches de insomnio revisando propuestas y planes, y momentos de duda en los que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que escuchaba la historia de una mujer que soñaba con iniciar su propio negocio, cada vez que veía la chispa de esperanza en sus ojos, sabía que estaba en el camino correcto. 6 meses después de mi llegada a Barcelona, la Fundación Nuevos Comienzos abrió oficialmente sus puertas. Organizamos un evento de lanzamiento en un hermoso espacio del Poblenou, el antiguo distrito industrial de la ciudad que ahora se había convertido en un hub de innovación y creatividad. Mientras me preparaba para dar mi discurso inaugural, no pude evitar pensar en todo el camino que había recorrido. Desde esa mañana en Valencia cuando descubrí que había ganado la lotería, hasta este momento, parada frente a un grupo de mujeres emprendedoras llenas de sueños y ambiciones. Bienvenidas, comencé, mi voz temblando ligeramente por la emoción. Hace unos meses, mi vida dio un giro inesperado. De repente, me encontré con más dinero del que jamás había soñado. Y con ese dinero, vino una gran responsabilidad. Hice una pausa, mirando los rostros expectantes frente a mí. Podría haberlo gastado todo en lujos, en viajes, en cosas materiales. Pero entonces recordé algo que mi padre solía decir: la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar a los demás. Y así nació esta fundación. A medida que hablaba, vi cómo los ojos de las mujeres en la audiencia se iluminaban. Les conté sobre los programas de mentoría que habíamos diseñado, los microcréditos que ofrecería la fundación, los talleres de capacitación empresarial.
Les hablé de mis propias luchas y de cómo esperaba que mi experiencia pudiera ayudar a otras a evitar algunos de los obstáculos que yo había enfrentado. Cada una de ustedes tiene un sueño, concluí. Y a partir de hoy, tienen un equipo que las respaldará para hacerlo realidad. Porque cada mujer empoderada es una familia empoderada, una comunidad empoderada, un mundo mejor. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Vi lágrimas en los ojos de algunas mujeres, abrazos entre otras. Clara, que estaba en primera fila, me sonreía con orgullo. Después del evento, mientras compartíamos una copa de cava para celebrar, Clara se acercó a mí. ¿Sabes?, dijo, con una sonrisa pícara. Creo que deberías enviarle una nota de agradecimiento a Cristina. La miré, confundida. ¿A Cristina? ¿Por qué? Clara rió. Bueno, si ella no hubiera sido ella, quizás nunca habrías tenido el coraje de dar este paso. A veces, nuestros mayores obstáculos se convierten en nuestros mejores maestros. No pude evitar reír. Clara tenía razón, de una manera retorcida. Las acciones de Cristina y David me habían empujado a tomar decisiones difíciles, pero también me habían llevado a este momento. En los meses que siguieron, me sumergí completamente en el trabajo de la fundación. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas satisfacciones. Ver a las mujeres que ayudábamos crecer, prosperar y alcanzar sus sueños era la mayor recompensa que podía imaginar. Un día, mientras revisaba algunas solicitudes de microcréditos en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era David. Ana, dijo, su voz sonando distante y un poco nerviosa. Espero que no te moleste que te llame. Sentí un nudo en el estómago, pero me mantuve calmada. No, está bien. ¿Cómo estás, David? Hubo una pausa antes de que respondiera. Estoy mejor. He estado yendo a terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice. Me alegro por ti, dije sinceramente. Quería felicitarte, continuó. Vi en las noticias lo de tu fundación. Es increíble lo que estás haciendo. Sentí una mezcla de emociones, orgullo, nostalgia, un poco de tristeza. Gracias, David. Significa mucho para mí. Hablamos un poco más, de manera cordial pero distante. Antes de colgar, David dijo algo que me sorprendió. Ana, sé que probablemente es demasiado tarde, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Siempre fuiste la más fuerte de los dos. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina, observando el bullicio de Barcelona. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo un golpe de suerte había cambiado mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. El dinero de la lotería había sido una bendición y una maldición. Había expuesto las grietas en mi relación, había sacado a la luz la avaricia y la manipulación. Pero también me había dado la oportunidad de redescubrirme, de encontrar mi verdadera fuerza y propósito. Miré el logo de la Fundación Nuevos Comienzos en la pared de mi oficina y sonreí. Sí, había sido un camino difícil, lleno de traiciones y decepciones. Pero cada obstáculo me había llevado a este momento. Tomé una de las solicitudes de microcrédito de mi escritorio. Era de una mujer que quería abrir una pequeña panadería en su barrio. Su pasión y determinación saltaban de la página. Nuevos comienzos, murmuré para mí misma. Para ella, para todas las mujeres que ayudamos, y para mí. Mientras me sumergía en el trabajo, sentí una profunda sensación de paz y propósito. El dinero de la lotería no había sido el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva. Y esta historia, estaba segura, sería mucho más rica y satisfactoria que cualquier sueño de riqueza instantánea. El sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Desde mi ventana, podía ver la Sagrada Familia a lo lejos, un recordatorio constante de que las grandes obras llevan tiempo, paciencia y dedicación. Sonreí, sintiendo una ola de gratitud por todo lo que había vivido. El futuro estaba lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrir lo que vendría después.